tema es que andamos. Dijimos que la presión que provoca un fluido debido a la altura a la cual se establece el punto de medición es llamada presión manométrica y que juntamente con la presión atmosférica pues constituyen la presión absoluta o presión total registrada en ese punto. Por esos temas andamos, entonces voy a compartir la presentación para poder trabajar sobre esto. Lo vamos a plantear de esta manera. Según recuerdo con ustedes estábamos hablando de que hay varios dispositivos para medir la presión. Cuando hablamos de presión atmosférica utilizamos muchas veces un dispositivo conocido como barómetro. Y mientras que si hablamos de la presión manométrica, entonces normalmente utilizamos dispositivos llamados manómetro. Un dispositivo muy especial, muy particular, muy simple para medir la presión manométrica es el manómetro de tubo abierto. Eso ustedes me corrigen si andaban por ese tema o no habíamos entrado, pero según recuerdo yo ya habíamos entrado a ese tema. Entonces, el manómetro de tubo abierto dijimos que esencialmente era un tubo en forma de U que contenía un líquido. Normalmente era mercurio, tiene ventajas y desventajas el mercurio. La ventaja es que ese líquido es el líquido más denso que nos permite medir con poca materia, con poco recurso, presiones significativas. Puede utilizarse cualquier líquido. El mercurio tiene la desventaja que su manejo es muy delicado. Es una sustancia relativamente tóxica. Entonces, pero se usa en muchos casos el mercurio para estos dispositivos llamamos manómetros de tubo abierto. Entonces, el manómetro, cuando sus dos brazos están abiertos, recibe igual, porque está en un mismo punto, en un mismo momento, el manómetro, ¿verdad? Entonces, los dos brazos, los dos extremos del tubo están abiertos en ese momento a la presión atmosférica, de manera que los niveles del fluido de ambos extremos, el nivel del mercurio, si hablamos de mercurio, el nivel de mercurio en el lado izquierdo está a la misma altura que el nivel de mercurio del lado derecho. ¿Por qué? Porque porque los dos lados están recibiendo la misma presión atmosférica, como quien dice el mismo empuje. Si recibiera más fuerte la presión de un lado que de otro, pues entonces el líquido se correría, o sea, se empujaría hacia el otro extremo. Y eso es lo que sucede cuando nosotros conectamos el manómetro. Uno de sus extremos lo conectamos a una cámara presurizada, quiere decir a un recipiente que tiene un fluido a presión, podría ser un gas. Entonces, la diferencia de presiones hace que, digamos, si aquí se conecta la cámara presurizada, entonces esa presión va a empujar el fluido a elevarse al otro extremo. Y esa diferencia de altura nos da una medida de la presión manométrica. ¿Por qué? Porque dentro de un fluido a la misma altura, o sea, al mismo nivel, las presiones son iguales. Quiere decir que en este punto del lado derecho de la figura, si corremos una línea imaginaria hacia un punto del lado izquierdo, situado a la misma altura, pues la presión va a ser la misma, ¿sí? Entonces, significa que aquí esta presión es provocada por la altura del fluido, por la altura del mercurio, más la presión atmosférica que tiene encima. Estas dos presiones están actuando en el punto que está a la misma altura que el nivel del fluido del lado derecho. Entonces, puntos situados a la misma altura dentro del fluido registran presiones iguales. Ese es un principio importante para hacer cálculos de presión. Bueno, según recuerdo eso ya lo habíamos hablado, solo lo estoy haciendo como recordatorio. Si no lo habíamos hablado, me lo aclaran, pero sí, yo creo que sí lo habíamos hablado. Entonces, propusimos un ejemplo que ya no resolvimos o que empezamos a resolver de repente, pero ya no completamos. Entonces lo vamos a resolver el día de hoy. Dice,
Un manómetro de mercurio, dice el ejemplo, un manómetro de mercurio mide la presión de un gas dentro de un tanque. Si la diferencia entre los niveles de mercurio es de 36 centímetros, ¿cuál es la presión absoluta del tanque? Para resolver ese problema voy a regresar un par de diapositivas antes de resolverlo para hacerle un recordatorio de algo que ya vimos, pero que usted debe tener en mente para poder trabajar este ejercicio. Entonces regreso un par de diapositivas, ¿sí? Y dijimos que en el tema de presión, nosotros teníamos de que todos los cuerpos, todos los objetos que están en la superficie de la Tierra están recibiendo una presión debida al peso de la atmósfera que tenemos. Eso se llama presión atmosférica. Dijimos que era muy variable debido a una serie de razones, pero varía de un lugar a otro, incluso en un mismo lugar, de un momento a otro, de un día a otro, puede variar la presión atmosférica. Entonces, eso es una dificultad para nosotros porque es un valor muy variable. Sin embargo, para hacer un poquito más sencillo nuestros cálculos, dijimos que íbamos a considerar un valor normal de presión atmosférica a nivel del mar. Ese valor normal de presión atmosférica a nivel del mar era conocido como una atmósfera de presión. Y resulta que una atmósfera de presión es equivalente a 14.7 libras por pulgada cuadrada. También equivalente a 101.3 kilopascales y equivalente a 76 centímetros de mercurio. Hg va a ser para nosotros la representación de mercurio. Entonces, todos estos valores son equivalencias que nosotros en cierto momento podemos aprovechar para convertir valores de presión de un sistema a otro, de una forma de medida a otra, sabiendo que a nivel del mar estos valores representan lo mismo. Una atmósfera de presión representa lo mismo que 76 centímetros de mercurio, representa lo mismo que 14.7 libras por pulgada cuadrada y que 101.3 kilopascales. Bueno, y la presión que produce un fluido, cualquiera que estemos evaluando, le llamamos nosotros presión manométrica. Entonces la presión manométrica más la presión atmosférica resulta la presión absoluta. Bueno, ahora sí, habiendo recordado esto, lo estoy viendo muy rápido porque solo es un recordatorio. Entonces ya procedemos a tratar de resolver el ejemplo. Dice de nuevo, un manómetro de mercurio mide la presión de gas dentro de un tanque. Si la diferencia entre los niveles de mercurio es de 36 centímetros, ¿cuál será la presión absoluta dentro del tanque? Entonces, esta es la figura que ilustra ese ejemplo, ese ejercicio. Aquí hay una cámara o un tanque de gas que tiene gas bajo presión. Y entonces se coloca un manómetro de tubo abierto. Se coloca uno de los extremos, se conecta a la entrada de gas. De manera que la presión del gas empuja la columna de mercurio, porque este líquido contenido es mercurio, la presión de gas empuja la columna de mercurio del brazo izquierdo hacia el brazo derecho, elevándola en el lado derecho 36 centímetros. Aquí hay una diferencia entre la altura de este punto, del nivel de mercurio del lado izquierdo y el nivel de mercurio del lado derecho, hay una diferencia de altura de 36 centímetros, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ir a la pizarra porque estoy tomando la decisión de que no voy a resolver los problemas en la diapositiva, sino los voy a resolver en la pizarra, que es mucho más fácil, y eso me da garantía de que usted va a ir copiando o realizando simultáneamente el ejercicio y no esperar que eso quedó en la diapositiva. Bueno, de cualquier manera, vamos a ir a la pizarra. Y ahí vamos a resolver el ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la pizarra, a open board. Bien. Entonces, pero se me olvidó que decía el ejercicio. Entonces vamos a ir a traer lo que dice el ejercicio, aunque aquí nos vamos a acarrear parte de la diapositiva, pero para tener la información de lo que dice el ejercicio, vamos a ir a traer lo que dice el ejercicio. Y agarré parte de la pizarra, pero voy a regresar. Vamos a ver si puedo mover esto de aquí. No lo puedo mover. Bueno, entonces, pero voy a llevar el ejercicio a la pizarra. De esta manera.
Esta es la definición del ejercicio. Lo pongo aquí, ¿sí? En la pizarra. Voy a ponerlo un poquito más pequeño para que no ocupe tanto lugar en la pizarra. Y también me voy a traer la figura. Entre la figura para poder resolverlo de esta manera. Bueno, y aquí tenemos la figura que también la vamos a reducir un poquito para que no nos ocupe demasiado espacio en la pizarra. Bueno, entonces aquí tengo ya el problema. Voy a ampliar un poquito más cosas. Aquí tengo el problema en la pizarra. Y entonces la solución es muy sencilla. Pueden seguirse varios caminos para resolver ese ejercicio. Pueden seguirse varios caminos. Uno de ellos es de que usted va a calcular la presión como tal, o otro de ellos es que usted va a convertir los valores de presión para encontrar las soluciones. Pero vamos a utilizar de color verde. Bien, entonces lo que fundamenta la solución del problema es saber que en este punto de aquí, que yo le llamo punto B, la presión es igual que en este punto que yo le llamo el punto A. Entonces, ambas presiones son iguales. ¿Por qué son iguales en estos puntos? Porque están siendo medidos dentro del mercurio y están a la misma altura. Ya les dije que dentro de un fluido, puntos que están a la misma altura tienen igual valor de presión. Entonces, este punto que está aquí, ¿ah?, tiene igual presión que este punto que está aquí. Nos están preguntando cuál es la presión absoluta dentro del tanque, es decir, esa presión que se va a medir en el punto B, que se va a expresar en el punto B. Pero como yo no la puedo medir en el punto B, aprovecho ese conocimiento de que en el punto B la presión es igual que en el punto A para encontrar la solución. Entonces, lo que yo estoy averiguando es la presión absoluta dentro del tanque. Presión absoluta. Digamos que la presión absoluta en el tanque se observa en el punto B. Esa es la manifestación de la presión absoluta del tanque. Se observa o se va a registrar en el punto B. Entonces digo, presión absoluta en B, pero va a ser la misma que la presión absoluta en A. Ven esa relación. Y usted, siguiendo con el ejercicio, dice que la presión absoluta en B va a ser igual a la presión absoluta en A, pero la presión absoluta en A va a ser igual a presión manométrica. Se recuerda que presión absoluta es presión manométrica más presión atmosférica. Entonces, la presión en A, la presión absoluta en A es la presión manométrica en A más la presión atmosférica en A. ¿Sí? Y eso nos va a dar el valor de la presión absoluta en B, que es igual, según dijimos. Entonces, sigo operando y digo que la presión absoluta en el punto B va a ser igual a la presión manométrica en A. Pero la presión manométrica en A, aquí es donde digo que usted puede tomar dos caminos, porque usted puede expresarla así como está, una presión expresada a través de una columna de mercurio, o sea, una altura de mercurio. En este caso, la presión manométrica está medida aquí como 36 centímetros de mercurio. La presión se puede expresar en libras por pulgada cuadrada, en libras por pie cuadrado, en pascales o kilopascales, y también se puede expresar como un valor de una columna de mercurio, porque el mercurio es utilizado muchas veces para estos menesteres, para medir la presión. Entonces, son 36 centímetros de mercurio los que provocan la presión manométrica, pero también le sumamos la presión atmosférica. Como la presión atmosférica no nos dice nada el problema respecto a la presión atmosférica, cuando un problema no nos dice nada respecto a la presión atmosférica, vamos a tomar la presión atmosférica normal. Es decir, como que si estuviéramos trabajando a nivel del mar con una presión atmosférica normal. Y sabemos que la presión atmosférica normal se puede expresar, lo vimos en la diapositiva que de la clase pasada y que volvimos a refrescar esta mañana. La presión atmosférica también puede expresarse como 76 centímetros de mercurio.
Eso significa que la presión absoluta en B, que es lo que estamos averiguando, va a ser 36 centímetros de mercurio más 76 centímetros de mercurio, nos da un valor de 112 centímetros de mercurio. O sea, la presión en B, la presión absoluta en B va a ser igual a la presión absoluta en A. Y esto es equivalente a 112 centímetros de mercurio. Bueno, esa no es una forma oficial, pero es una forma de expresar presión como una medida de la altura de mercurio o como una medida de la columna de mercurio que hay encima. Entonces, pero podemos convertir ese valor de columna de mercurio, lo podemos convertir en kilopascales y aprovechamos la equivalencia que ya conocemos. Nosotros decimos 112 centímetros de mercurio, que es el valor que vamos a convertir, lo multiplicamos por un factor de equivalencia. Y nosotros sabemos que si queremos expresarlo en kilopascales, en un momento voy a ver el chat, solo hago esto. Si queremos expresarlo en kilopascales, entonces vamos a poner aquí que 101.3 kilopascales es equivalente a 76 centímetros de mercurio. Recuerden la equivalencia que acabamos de ver, 76 centímetros de mercurio. Esto nos permitiría cancelar eso y entonces hacer nuestra operación para que la respuesta se exprese. Solo voy a ver el chat. Perdón, creo que me dieron ya la respuesta, pero de todas maneras la voy a operar. ¿De dónde salió 76 centímetros de mercurio? Salió de lo que ya vimos la vez pasada y volvimos a ver esta vez. Se lo voy a responder en un momento, Glendy, pero recuerde que por algo lo vimos la vez pasada y por algo lo volvimos a repetir esta vez. Voy a terminar para no intercambiar entre pantallas constantemente entre pizarra y presentación, pero voy a terminar de resolver esto y luego le termino de responder la pregunta, Glendy. Bueno, entonces decimos que 112 por 101.3, perdón, escribí mal aquí. 112 por 101.3 entre 76. El resultado me da 149.284, ¿sí? 149.284 kilopascales. Y esta sería la respuesta entonces de la presión absoluta en el punto B, es decir, la presión absoluta dentro del tanque. Bien, el camino que pudimos haber seguido en forma diferente es que pudimos haber convertido estos 36 centímetros de mercurio, los pudimos haber convertido en kilopascales, siempre usando esta relación, que 101.3 kilopascales equivalen a 76 centímetros de mercurio. Mi recomendación es que no solo vean las diapositivas, por eso a mí no me gusta resolver mucho no me gusta solo presentar la respuesta en la diapositiva, porque muchos de ustedes se quedan solo viendo las diapositivas, ni siquiera tienen un cuaderno a la par para tomar anotaciones, que es muy importante para que ustedes puedan entender estos procedimientos. Entonces, repito, la otra forma, pero de todos modos se llega al mismo resultado, es que usted haya convertido estos 36 centímetros de mercurio, lo haya convertido en kilopascales, le dio un valor de presión manométrica en kilopascales. Luego le suma la presión atmosférica en kilopascales, que son 101.3, si se expresa como kilopascales. Entonces, si se lo suma a la presión manométrica, le da la misma presión absoluta. Puede hacerlo usted, convertir 36 centímetros de mercurio, puede convertirlo en kilopascales y resultaría 36 por 101.3 entre 76. Entonces, 36 centímetros de mercurio equivalen a 47.984 kilopascales. ¿Sí? Si le sumamos los 101 más 101.3 kilopascales, que es la presión atmosférica, nos da de todas maneras 149.284 kilopascales de presión absoluta. Bueno, entonces, la pregunta de Glendy era ¿de dónde salió ese valor de 76 centímetros? Solo voy a ir a ver en el chat qué otra pregunta hay.
Sí da lo mismo. No es pregunta, es Fuentes que estaba confirmando que daba lo mismo. Bueno, entonces voy a ir un momento a la diapositiva solo para expresar de dónde salió este valor de 76. ¿Sí? Entonces vengo y la pregunta era de dónde salió el valor de 76. Pues salió de esto que usted debió haber anotado, pero que de todas maneras está aquí. Salió que la presión atmosférica era muy variable, pero que varía en función de varios factores. Pero que muchas veces, para hacer mucho más fácil la comprensión, se toma un valor estándar, un valor promedio, digámoslo así, de presión atmosférica a nivel del mar. Y ese valor se considera que una atmósfera de presión, que es el valor normal de la presión atmosférica a nivel del mar, porque incluso a nivel del mar puede cambiar, pero el valor normal puede considerarse como una atmósfera de presión que equivale a 14.7 libras por pulgada cuadrada y que equivale también a, que equivale también a 101.3 kilopascales y que equivale, si se mide en forma de columna de mercurio, a 76 centímetros de mercurio. De ahí es donde sale ese valor. Que la presión atmosférica, si no nos dan otro valor o si no nos dan otra consideración respecto a la presión atmosférica, vamos a tomar la presión atmosférica como una presión normal. Y podemos decir que es una atmósfera, o si nos conviene, podemos decir que es 14.7 libras por pulgada cuadrada, o si nos conviene, podemos decir que es 101.3 kilopascales. Son valores equivalentes, o si nos conviene, podemos decir que es el valor de una columna de mercurio de 76 centímetros. Por eso es que podemos hacer conversión de uno a otro sistema utilizando esta igualdad. Este valor de 14.7 libras por pulgada cuadrada es lo mismo que decir 101.3 kilopascales, es lo mismo que decir 76 centímetros de mercurio. ¿Por qué lo convirtió a kilopascales? Porque es mucho más sencillo así, pero yo le dije que se puede expresar de ambas formas. Usted lo pudo expresar como columna de mercurio. Y si lo expresó como columna de mercurio, pues entonces el valor le dio simplemente 112 centímetros de mercurio. Ese es el valor. Pero mucha gente no toma eso como una forma, que le dijera yo, oficial, una forma más técnica de expresar la presión. Entonces, por eso lo convertimos a kilopascales. Para que los 76 centímetros, perdón, para que los 112 centímetros de mercurio que me salió en el resultado, según pueden ver, 112 centímetros de mercurio, esos pues se entendieran más, ¿sí? La respuesta era 112 centímetros de mercurio, pero yo decidí convertirlo a kilopascales porque es la forma de expresar presión más conocida, más técnica, digámoslo de esa manera. ¿Alguna otra pregunta? Sigue el chat. Ah, bueno, gracias, dice. No sé si alguien tenga otra pregunta antes de regresar de nuevo a la diapositiva de los problemas. Pues esta sería la solución. Pero, repito, se fundamenta en el hecho de que en un mismo punto, al nivel de la misma altura dentro de un fluido, los valores de presión van a ser similares, van a ser los mismos, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna pregunta. Si no, regresemos a la presentación para ver más sobre el tema. De todos modos, voy a conservar lo que está aquí en la pizarra por si surgiera una pregunta más adelante. Entonces, regresemos a la presentación en que estábamos. Bueno, ya nos habían salido el problema por la pregunta que surgió, pero el problema está aquí. Entonces, aquí está la solución. La presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. La presión en el punto A es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión manométrica está representada en este momento como 36 centímetros de mercurio. Que le repito, usted pudo haberlo convertido desde ese momento a kilopascales si lo hubiera deseado y trabajar de una vez en kilopascales. Pero no, aquí lo que hicimos fue sumar ambas presiones como centímetros de mercurio, la presión manométrica que está ahí de 36, más la presión atmosférica que no está aquí,
pero como no le dice nada al problema, usted asume que es una presión atmosférica normal y le pone el valor de 76 centímetros de mercurio. ¿Ah? Y entonces nos da una presión absoluta en el punto A de 112 centímetros de mercurio, que es la misma que en el punto B, dado que están a la misma altura dentro de ese fluido. Y los 112 centímetros de mercurio lo convertimos en kilopascales. ¿Verdad? Esa es la solución. Bueno. Veamos otro ejemplo, también lo voy a resolver yo y después voy a empezar a que usted resuelva algunos ejercicios por sí mismo. Este lo estamos resolviendo entre todos. Yo sé que usted, siendo responsable y consciente, tiene un papel a la par o un cuaderno, mejor un cuaderno, y tiene lápiz o lapicero y tiene su calculadora y está haciendo la solución al mismo tiempo que la estamos haciendo aquí. Eso le permite que quede el registro de lo que usted mismo hizo y que usted mismo pueda entender mejor el procedimiento. Bueno, aquí dice el siguiente ejercicio, un tubo en forma de U con sus extremos abiertos contiene mercurio y tiene una sección transversal de 1 centímetro cuadrado. En primer lugar estamos hablando de un manómetro en forma de U, un manómetro de tubo abierto. Y tiene sus extremos abiertos. Y la sección transversal del tubo es de 1 centímetro cuadrado. Y la pregunta dice, ¿qué volumen de agua debe ponerse en el tubo de la izquierda a fin que el mercurio del tubo de la derecha se eleve 1 centímetro de su posición inicial? Bueno, lo que le están preguntando a usted en el ejercicio es, viendo esta figura de referencia, es que originalmente el mercurio estaba al mismo nivel. ¿Por qué? Porque los dos extremos estaban abiertos, quiere decir que estaba recibiendo igual presión de ambos lados, antes de que le echáramos el agua. Originalmente esto que está marcado como celeste oscuro es mercurio, y esto que está marcado como celeste claro es agua, para diferenciarlo. Entonces aquí está el mercurio y aquí está el agua. Pero antes de que le echáramos el agua al tubo, el nivel de mercurio estaba a la misma altura en los dos extremos, ¿sí? Estaba a la misma altura. Entonces lo que hicimos fue queríamos elevar 1 centímetro, la columna de mercurio en el lado derecho, la queríamos elevar 1 centímetro de altura, y por lo tanto le echamos agua en el lado izquierdo, para que esa agua empujara el mercurio. Claro que le echamos más agua que mercurio, porque el agua pesa menos que el mercurio, entonces había que hacer más cantidad para que lo elevara a esta altura. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta agua le echamos en el tubo de la izquierda? ¿Qué volumen de agua echamos en el tubo de la izquierda? Para poder elevar 1 centímetro el mercurio en el tubo de la derecha. ¿Ah? Esa es la pregunta. Vamos a ir de nuevo a la pizarra para poder resolver este ejercicio, ¿no? Entonces, vamos de nuevo a la pizarra. Me gusta más usar la pizarra porque no es para eso la presentación, ¿vale? El PowerPoint. Entonces, vamos a poner la pizarra. Vamos a ir a otra página. Bien. Pero se me olvidó que decía el problema. Entonces, vamos a traer el problema, aunque lo traigamos así algo manchado por el PowerPoint, pero vamos a traer el problema. Sí, aquí va a salir encima. No importa, vamos a agarrar aquí el problema y lo vamos a traer, aunque va a salir un poquito, se sobrepuso el tema de la pizarra, ¿va? Pero no importa, de todos modos se lee. Ahí estaba, salió con la pizarra encima, pero de todos modos se lee, lo vamos a reducir un poquito para que nos dé espacio para resolver el problema. Y vamos a traer también la figura para poder tener referencia de lo que estamos haciendo. Nos vamos a traer la figura. Ok. Aquí llega la figura. Tenemos 10 minutos, dice. Espero que en esos 10 minutos logremos resolver el ejercicio. Bueno, entonces vamos a reducir un poquito la figura y la vamos a colocar aquí por la derecha. Esto nos da referencia a lo que vamos a estar haciendo. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué nos está preguntando? Volumen de agua. ¿Qué cantidad de agua expresado en volumen hay que echar en el lado izquierdo para elevar 1 centímetro la columna del lado derecho de mercurio? Empezamos diciendo que el principio que nosotros hemos conocido es que en puntos dentro de un fluido situados al mismo nivel, la presión es la misma. O sea, aquí en este punto que yo voy a señalar con rojo, la presión es la misma que en este punto que está de este otro lado. ¿Sí?
digamos que está a la misma presión. De repente ahí no me salió exactamente a la misma presión, pero vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita borré todo, mejor voy a deshacer el borrado y voy a borrar específicamente lo que necesito para que se entienda mejor. ¿Sí? Échale que no encuentro la... Bueno, entonces voy a borrar y borrar solo esto. Voy a volver a colocar. Bueno, entonces lo que les decía es de que voy a poner un punto de referencia aquí y voy a poner un punto de referencia aquí mismo. ¿Sí? Y en esos dos puntos la presión es la misma. Bueno, entonces, para encontrar el agua que hay en el brazo izquierdo, voy a empezar utilizando el principio de que en el punto A la presión en A es la misma que la presión en B. Voy a usar el color verde mejor. Y ahorita es mucho más sencillo usar solamente presión manométrica. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es la misma, entonces da lo mismo que le sumemos el mismo valor a la izquierda y a la derecha. Es mejor quedarnos trabajando solamente con presión manométrica. Entonces la presión manométrica en el punto A es igual a la presión manométrica en el punto B. ¿Por qué trabajamos presión manométrica? Porque no nos están preguntando presión absoluta. Entonces, manométrica en B. Podríamos trabajar, repito, la presión absoluta, es exactamente posible, pero implica un poquito de más trabajo. Entonces, resulta que la presión manométrica dentro de un fluido, vamos a ponerlo así, la presión manométrica dentro de un fluido se expresa como densidad por gravedad por altura. Esa fórmula ya la conoce usted. Presión manométrica es densidad por gravedad por altura. Entonces aquí, en el punto A, la presión manométrica es debida al agua. Entonces decimos densidad del agua. Podríamos poner H2O mejor. Más, bueno, perdón, por gravedad, que es un valor estándar, por altura de agua. Esa es la presión manométrica en el punto A. Es igual a la presión manométrica en el punto B, pero la presión manométrica en el punto B va a ser provocada por ese centímetro de mercurio que se elevó. Entonces decimos que ahí el mercurio es lo que lo provoca. Densidad del mercurio por gravedad por altura del mercurio. ¿Ah? Estas dos presiones están